Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Tejas TV. Uno de los intereses que Entre Tejas ha tenido desde hace mucho tiempo a través de la revista Entre Tejas, de Radio Entre Tejas, de televisión Entre Tejas y de las publicaciones que hacemos en Editorial Entre Tejas es que se inicie un diálogo entre los académicos, los intelectuales, los especialistas en los diversos temas de actualidad de la realidad de nuestro estado. Es por eso que hoy nos da mucho gusto recibir a uno de estos probables interlocutores, quien es el doctor Martin Larsson. Martin Larsson es profesor de la Facultad de Antropología de la Universidad de las Américas, Puebla. Sus investigaciones giran en torno a la organización de proyectos gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el estado de Chiapas. Actualmente está trabajando sobre la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacén II, donde explora diferentes nociones de la política y su relación con ética, legalidad y tecnología. Martín es doctor en Antropología Social por la Universidad de Manchester, Inglaterra, maestro en Antropología Social por el CIESA Sureste, maestro y licenciado en Derecho por la Universidad de Estocolmo y licenciado en Historia de la Ciencia por la Universidad de Uppsala, Suecia. Por su trabajo ganó el primer lugar del premio Magda Fritscher-Mundt en el 2013 de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales por la mejor tesis de maestría sobre el campo mexicano. Asimismo, ganó el primer lugar del premio Gustavo Cabrera en el 2014 del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México por la mejor tesis de maestría sobre urbanismo, medio ambiente y demografía. En el 2015 ganó el segundo lugar en el concurso de Research Image Awards de la Universidad de Manchester. Pues bienvenido, doctor Martin Larsson. Muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Tejas a charlar en esta ocasión sobre el tema que viene muy bien para la realidad chiapaneca. Todo es política. ¿Qué tal, doctor? Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Entre Tejas. A ustedes muchas Eh, gracias. ¿Podrías contarnos un poquito de lo que ha sido tu actividad en el estado de Chiapas, académica y de investigación, por supuesto, para hacer más o Ujú. menos un marco referencial? Sí, bueno, yo hice mi maestría en el CIESA Sureste en el 2010, del 2010 al 2012. Bueno, antes de eso había hecho mi tesis de licenciatura en Derecho en la Universidad de Estocolmo, en Chiapas. Yo llegué por primera vez en el 2002. Entonces, en la maestría estaba trabajando temas de desarrollo sobre este programa de ciudades rurales sustentables. Eh, y después seguí trabajando un poco con ese tema en el doctorado que hice en la Universidad de Manchester, pero ya en otro lugar. En la maestría trabajé en el municipio de Santiago del Pinar, que antes fue San Andrés Larrañaga, o formaba parte de, y después seguí trabajando en Mezcalapa con las ciudades rurales allá, pero hice un estudio comparativo entre Mezcalapa, Chicoacén y Chiapa de Corzo, y tres proyectos de desarrollo. Entonces eran las ciudades rurales sustentables, la construcción de la presa Chicoacén 2 y los tours en el río Grijalva, en lanchas. Uno se pregunta de qué manera la academia, los estudios en la academia, en posgrado, se vinculan con la realidad, es decir, ¿qué estudiaste de los poblados rurales, Ujú. de esto que nos platicas de Chicoacén y de este proyecto turístico también en el río Grijalva? Es decir, ¿podrías explicarnos cómo se vincula la academia y para qué sirve, cómo funciona y es Ujú. conveniente? ¿Se hace en Chiapas regularmente? Ujú. ¿Se Sí, publica? sí. Sí, bueno, el proyecto de maestría realmente sí se insertaba directamente en una discusión muy política sobre este programa, ¿no? Entonces, digamos que es una manera de darle una profundidad también a esa discusión
pública. Claro, para mí la academia tiene ese propósito, ¿no? De profundizar discusiones públicas. También tiene la tarea de investigar conceptos, explorar conceptos e ir repensando la realidad de esa manera. Que a veces pensamos en un concepto y es como si existiera ahí. Entonces es doble trabajo. Pero sí, en el caso de la maestría sí fue muy directo. Y también en el doctorado realmente yo trabajé sobre la basura en el río Grijalva. Eso fue como, o sea, los tours, pero me enfoqué en la basura, en la cuestión de las presas, en las negociaciones. Y bueno, otra vez en las ciudades rurales en Mezcalapa también era sobre, también hay mucho sobre las negociaciones en torno a esos programas, cómo funcionaban las organizaciones que trabajaban allá en su relación con el gobierno, cómo era. Entonces, en el caso de, o sea, en general yo diría que lo que yo he publicado un artículo, por ejemplo, sobre la basura que puede ayudar a pensar en términos de coherencia de proyectos de desarrollo a nivel nacional. Existen, ¿no?, los planes nacionales de desarrollo y cada estado tiene sus planes y cada municipio. Entonces, en esa relación entre los diferentes planes siempre existen dificultades, ¿no? Porque hay metas contradictorias. Entonces, ¿cómo hacer eso en la práctica? Eso creo que es algo que puede aportar también la antropología, dar como una mirada desde la práctica, cómo hacer las cosas, ¿no? Más allá de crear como discursos coherentes a nivel, no sé, como de documentos, ¿no? Y después, o sea, como que se queda ahí realmente. A mí me sorprendió eso cuando trabajé en Santiago del Pinar, que para algunos funcionarios con los que hablé, era para ellos muy evidente que era así, que la coherencia tenía que ser en los documentos nada más. Y yo decía, bueno, pero si no viven en estas casas, por ejemplo, en este caso, construyeron un montón de casas que nadie quería habitar prácticamente, entonces decían, bueno, nosotros cumplimos con esta parte, ¿no? Ahí es donde yo creo que sí, la mirada crítica de la antropología puede aportar bastante y no quedarse solamente en los documentos, sino ver cómo opera el gobierno y diferentes organizaciones, gente, en el contexto de proyectos de desarrollo. Doctor, esto es como lo que muchas veces hemos escuchado. Hacen las políticas de desarrollo desde el gabinete, no tienen la vinculación adecuada con la población, escuchar sus necesidades, sus requerimientos, sus exigencias, y los resultados son esos, ¿no? En gran medida, por ejemplo, lo que ocurrió con las ciudades rurales, que me tocó leer en periódicos, ver trabajos de compañeros reporteros haciendo reportajes precisamente sobre que eran hacinamientos para la gente en un espacio reducido, con que no pensaron siquiera que bueno, la gente estaba acostumbrada en la zona rural a tener un gallinero, y los gallineros terminaban siendo los mismos casitas tan pequeñas y como unos conglomerados innecesarios. Es decir, esta desvinculación que se da desde las políticas públicas, desde la burocracia, con la realidad. Me llamó mucho la atención, si no tienes inconveniente, que nos centremos un poco en uno de los temas de tu trabajo. El caso, por ejemplo, del trabajo que has realizado sobre la probable, que hasta ahora no se ha realizado, presa Chicoacén 2, que tuviste oportunidad de platicar con un gerente. Bueno, hay que comentar que las presas están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, que se tiene que hacer un gran trabajo de investigación, por supuesto, para poder realizar esto, que afectan el entorno. Inclusive aquí tuvimos oportunidad en una ocasión anterior de platicar con la arqueóloga Rebeca Ayoma, quien nos explicó cómo es el trabajo de salvamento de las zonas arqueológicas, y lo que ahí apareció, por ejemplo, que es un tema maravilloso. Pero bueno, cuando tú empezaste a hacer tu trabajo de investigación, me llamó mucho la atención que al entrar en contacto con un gerente de la Comisión Federal de Electricidad para este trabajo de investigación tuyo, decía el gerente: sabemos cómo construir presas, pero no tenemos la sensibilidad para tratar con la gente. Creo que eso sintetiza todo esto que nos acabas de decir. ¿Nos cuentas esa experiencia? O sea, la gente que estamos fuera no tenemos idea de todo eso que pasa, y que al final de cuentas
esta presa hidroeléctrica Chicoacén 2, que había costado ya cientos de millones, De seguramente de dólares, sí. dólares, iniciar. Ajá, Sí, y que finalmente ni se sí. concluyó, inclusive hace un par de semanas creo, hubo una demanda Sí, así internacional es. en Londres Sí, contra la Comisión Federal de Electricidad porque no cumplió con los contratos y se abortó ese proyecto. sí, Entonces, y lo que uno no piensa es qué tan importante es este principio de trabajo del gerente de la Comisión Federal con el pueblo de Chicoacén, por sí. ejemplo. Sí, ciertamente es algo sumamente complejo y es bien difícil, así como resumirlo como lo hizo él, ¿no? De saber construir presas, pero no sabemos tratar a la gente. O sea, yo creo que en cierto sentido tiene razón. Al mismo tiempo, pienso que si no sabes tratar a la gente, como dice él, no construyes ninguna presa. Así que tampoco saben construir presas. Es como desvincular los aspectos técnicos de relaciones humanas. Y yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Este, si todo ese proceso de la presa, eh, yo me concentré más, o sea, por todas las dificultades políticas y todo lo que pasa también en todo lo que se escucha de corrupción, así, ¿no? Hace que sea como, sí es difícil abordar el tema y también es como una historia que se repite tantas veces también. Yo me enfoqué más en lo que comenté antes, en la tarea de hacer una exploración conceptual más bien, más que hacer una crítica, digamos, más política a la construcción de la presa, que sin duda no sería muy difícil. Pero sí, es una historia que sí conocemos, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo pregunté ya en la tesis de maestría era como, bueno, en realidad estos proyectos se tratan de lo que dicen que se tratan, ¿no? O de qué o sea, qué ocurre aquí, porque en los documentos parece todo tan coherente, tan cerrado y así, ¿no? Y luego, en el lugar, ¿qué es lo que realmente sucede, no? En la maestría hablaba mucho de cómo se crean alianzas, por ejemplo, cómo empresarios, en ese caso era Ricardo Salinas, estaba haciendo alianzas con el gobierno de Chiapas. Para mí, eso era el propósito de las ciudades rurales. Y de también vincular el partido de gobierno con las bases, o sea, es como transferir recursos, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, como que cambia un poquito el sentido de las cosas. Pero aquí hay tantos actores, o sea, aquí en las ciudades rurales también era mucho dinero involucrado, en las presas eran más. En el caso de las ciudades rurales, recuerdo que eran como 2.500 millones de pesos. En esta presita, o sea, es una presita, estamos hablando de todo el proyecto iba a costar, si no mal recuerdo, 400 millones de dólares. Es mucho dinero. Ahorita, como está el peso, pues, bueno, ¿cuánto sería? 8.000 millones de pesos, algo así, un poquito más. No, y Entonces, además que termina tirándose a la basura esas inversiones y a ver, la entrega de cuentas. sí, sí, exactamente. O sea, sí, desaparece mucho dinero en el camino, ¿no? Eso no creo que le cabe duda a nadie que se asome un poquito a este tipo de proyectos, que desaparece dinero, que la gente queda en medio, así, ¿no? Y sí, eso es como una historia, ¿no? Digamos, de lo que sucede y todo. Y la gente se molesta mucho. Cuando yo trabajé en Chicoacén, decían todo el tiempo, porque ya hay una presa grande ahí, ¿no? En Chicoacén. Entonces decían, bueno, esta vez va a ser diferente, ¿no? Eh, pues, ya hay mucha experiencia de interactuar con el gobierno. Hay muchísima desconfianza, muchísima desconfianza. Y la gente de gobierno o de la CFE a veces actúan como si no tuvieran una historia en el lugar, o como si la gente, como si fuera la primera vez que la gente interactuara con representantes del gobierno, y como si esa sospecha o la falta de confianza fuera algo completamente irracional, cuando es lo más racional que pueda suceder, ¿no? Por la historia que tienen, ¿no? Es completamente racional. Y todo el tiempo, en las negociaciones donde yo participaba, todo el tiempo iban posponiendo las reuniones, mentían, eran mentiras tan evidentes que ni siquiera, no sé, era como de vergüenza, ¿no? Cómo mentían diferentes actores. Entonces, incluso hacían como protestas y no queremos mentiras y engaños, cosas por el estilo, ¿no?
y lo entiendo, ¿no? O sea, porque así es el contexto. Y entonces luego cuando salen, por ejemplo, no sabemos tratar a la gente así como, bueno, hicieron un esfuerzo realmente, hay un interés ahí realmente. O sea, sí existía, por ejemplo, un departamento de antropología, ¿cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llamaban, pero donde había antropólogos, sociólogos, así, ¿no? Que por lo que entendí estaban como marginados de todo el proyecto. No lo toman en cuenta, o sea, lo importante son los ingenieros, la economía, así, ¿no? Entonces, es difícil ahí también incluso para los antropólogos hacer algo, aunque tampoco me gustó mucho el trabajo que hicieron ellos porque también utilizan una idea muy técnica de la gente del pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Ellos lo formulan a través de talleres, invitan a gente, pero después lo que ellos sacan de sus talleres, que obviamente no es como, o sea, es una forma de representar lo que dice la gente, ¿no? Así decirlo, pero entran con ciertas ideas sobre lo que va a ser. Entonces, lo que reciben es como una visión de su pueblo, ¿no? Y eso lo contrastan con lo que dice la gente del pueblo, ¿no? Entonces, entra un conflicto ahí fuerte y creo que los antropólogos que trabajaban en ese momento no sé si no lo querían ver, pero estaba ahí presente como su versión del pueblo y la versión del pueblo de la gente que vivía ahí. O sea, había un conflicto ahí muy fuerte y se trataba realmente del término de pueblo, pero la gente no, o sea, ni la CFE ni la gente lo veía así, como que se trata, todo el mundo pensaba que su versión del pueblo era la versión más evidente, ¿no? Este, y bueno, en fin, sí, complicado. Sí, pero lo más terrible de todo es que no aprendemos las lecciones de la historia. Ese tipo de sucesos ha ocurrido a lo largo de la historia de México en los últimos 30, 40 años. Sí, Inclusive en la actualidad estamos inmersos en algo similar con los megaproyectos que se pretende hacer. Es decir, se pasan los requisitos de impacto ambiental, por ejemplo, pues cuando una institución gubernamental le va a decir al gobierno que no es viable. Cuando el Instituto de Ecología, por ejemplo, en el caso de la presa, le iba a decir a la Comisión Federal y al gobierno mismo que no era factible, que no se debía hacer así, que se tenían que tener otros estándares. Es decir, a final de cuentas, yo creo que se habla de la política gubernamental y la política que se hace en las comunidades, que hay un divorcio total, es decir, no hay este concepto de la teoría política de que el gobierno representa al pueblo y el mandatario es el pueblo y el gobierno tiene que defender los intereses del pueblo, ¿no? Sino que no ocurre realmente en estos casos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque hay una bueno, tesis interesante ahí de lo tuyo, de la política y política, ¿no? sí, bueno, es una lectura, ¿no? Pensar en el gobierno y el pueblo como dos entidades separadas. Y así se ha pensado mucho hay toda una literatura sobre brokers, como mediadores. Y así se ha pensado nuevamente. Es el pueblo y el gobierno, ¿no? Y operan de diferentes maneras. Tenemos también toda una literatura sobre economía moral que dice eso. O sea, la gente tiene como opera bajo estándares morales y los gobiernos con o sea, eh, hacen política y tienen como otra idea de lo que son las cosas, como economía política, de utilidad, de cosas por el estilo. Y sí hay un choque ahí, o sea, y es muy evidente. La gente con la que yo trabajé querían hacer relaciones con los representantes de gobierno y pues yo percibía como que no lograban hacer el tipo de vínculos que ellos pensaban, que es como su forma de relacionarse a través de parentesco, amistades, ese tipo de cosas, y que se puede confiar en lo que dicen las personas. Así. Pero bueno, lo que yo quería señalar bueno, en un artículo que está en camino, bueno, que es también el resultado de mi tesis, ¿verdad? Es que tal vez podríamos entenderlo mejor si pensamos como en diferentes tipos de lenguajes, porque yo creo que también, o sea, en vez de pensarlo como en grupos, el gobierno y el pueblo, sí hay como, eh, mm, sí hay relaciones, sí hay formas parecidas de pensar, no está como completamente distinto.
la gente sí habla de política, o sea, cuando habla de gobierno sí habla de política. Yo entiendo eso como una denuncia moral, sí. Están mintiendo, están robando. Eso es lo que dicen cuando dicen que hacen política o todo es política. Este, pero yo creo que lo que existe aquí de fondo es como, por ejemplo, en este caso, sí ética, pero también la gente de gobierno tiene ética, se mueven dentro de parámetros éticos. Incluso, o sea, digamos, si lo que se denuncia mucho hoy en día, bueno, ya tiene varias décadas lo neoliberal, ¿no? También hay un fundamento ético ahí que, aunque podemos no estar de acuerdo, pero se trata de maximizar el bienestar del mundo, una cosa así, a través del libre comercio, etcétera. Hay esta parte ética de fondo. Entonces, eh, yo prefiero verlo así, como tenemos un lenguaje de ética. También tenemos un lenguaje de política, como yo lo llamo, que es como donde se realizan las cosas dentro de los parámetros establecidos. Se ve como a través de la burocracia, ¿sí, no? Y entonces, si tomamos estos dos de política y ética, si pensamos en la política como lo que se hace a través de las instituciones y todo esto, y la ética como cuestiones morales, son lenguajes que se utilizan de los dos lados, por así decirlo. Estos dos grupos que comúnmente se separan de manera que son que hay un desfase completo. Yo digo que no hay, o sea, sí es claro que hay conflictos, eh, pero no sé si es exactamente entre, o sea, se establecen como si fueran entre estos grupos. Pero yo creo que eh, es, es, mm, es como simplificar un poco las cosas, pensar que el gobierno tiene una manera de operar y la gente tiene otra. Sí se traslapa, la gente también en Chicoacén tenía miedo todo el tiempo de que sus líderes se volvieran políticos, ¿no? Así lo decían. Es como pensar en Chicoacén, ¿no? Que la gente sea egoísta, ¿sí? En ese sentido, o sea, si ese es el parámetro del gobierno, ahí nada más son egoístas y piensan, y aquí somos comuneros y pensamos en el pueblo, estas cosas, pues no, así no es. Pero así es como se establece el lenguaje, así es como se expresa para explicar las diferencias, las posiciones en juego, ¿no? Pero eso es diferente a decir, así es, ¿no? Y yo creo que esto es importante también porque abre como para mm, yo creo que es como un mejor entendimiento, pero es como abrir para ambigüedades, pero también como entender cómo se relacionan, cómo se mueven, cuáles son los miedos, etcétera, ¿no? Logra como también, eh, ¿cómo se llama? Evitar esos bloques como fijos entre como el Estado y el pueblo. Eso es algo como viejo, o sea, que se ha intentado eh, como deconstruir, pero creo que una cosa es como cuestionar eso y otra cosa es como proponer, a ver, aquí tenemos diferentes tipos de lenguajes, son así, así funcionan, se tratan de esto y se mueven entre un lenguaje y otro. Entonces los brokers realmente son los que son los mejores, o sea, son los que mejor saben moverse entre diferentes tipos de lenguajes. Saben operar en la burocracia, saben también el discurso ético, ¿no? Y se saben mover ahí, ¿no? Bueno, con dificultades, porque este tipo de movimientos siempre son complicados. Si todo es, o sea, si pensamos que, si queremos envolver el mundo, decir todo es política, o sea, todo es ética, eso es lo que quieren decir. Lo que hacen es algo éticamente cuestionable, por lo tanto queremos envolver todo en nuestra ética, en nuestra forma de pensar. Si entonces alguien empieza a hacer política, eh, abre para mucha crítica de una vez. Entonces, estos brokers realmente tienen ese reto todo el tiempo de explicar, ¿no? Así como, bueno, sí, o sea, tenemos que poner una demanda legal y es como otro tipo de cosas, pero bueno, pues lo hacemos para lograr algo, ¿no? Y en esa traducción como de un lenguaje a otro también se pierden cosas. O sea, por ejemplo, yo trabajé con un grupo en Chicoacén que ellos no estaban en contra de la presa, ¿sí? Yo creo que en un principio había muy poca oposición a la presa como tal. Y yo creo que eso es algo que se piensa también, ¿no? Cuando hablamos de megaproyectos, es como, sí, hay mucha oposición local. No necesariamente, o sea, hay que entender también el contexto, ¿no? En Chicoacén, o sea,
no hay trabajos ahí por lo general. La gente sale esa es la nueva ruralidad, ¿sí? O sea, la gente todo el tiempo sale a trabajar en ciudades, mandan dinero, regresan, se van, así, ¿no? Entonces, cuando llega un proyecto así, con la posibilidad de tener un empleo, es muy difícil que van a decir que no. Este grupo con la que trabajé, lo que les molestaba era que ellos no iban a recibir nada de compensación. ¿Y por qué no? Porque era una minoría en el ejido. Entonces, la CFE hace un convenio con el ejido, ellos son minoría y no les va a tocar nada. Esto es también muy común, ¿no? Que las minorías en los municipios o ejidos, lo que sea, no participan, ¿no? O sea, así de comunales son, ¿no? Siempre Sí, así por partidas. representan menos poder y por lo tanto, pues no hay que tomarlos mucho en cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que ellos querían era compensación, ¿no? Pero era muy difícil para ellos presentar las cosas así. Ellos dijeron, no, nosotros queremos jubilaciones, ¿sí? O sea, eso era como su entrada. Queremos jubilaciones, habían trabajado un par de años en la CFE, pero bueno, y querían ahora jubilaciones. Entonces, cuando contratan a un abogado, dicen, no, pues es que esto de las jubilaciones pues, no tiene fundamento legal. Lo que sí tiene fundamento legal es que en este convenio que hizo la CFE con el ejido, aparecen firmas de gente que ya se murió. Y ahí nos podemos amarrar y de hecho ganaron esa demanda y tiene como una nueva posición de negociación. Pero entonces, digamos, su reclamo como moral de que nos deberían de dar jubilación o algo por haber estado aquí. Eso, o sea, no es porque nosotros trabajamos ahí necesariamente. Estuvieron en nuestro territorio, ¿sí? Yo creo que ahí ese concepto de territorio es interesante. O sea, se piensa que es como entre pueblos, digamos, ¿no? O sea, nos deben porque nosotros les dimos acceso. Y ese es el fundamento, pero digamos, en términos legales, eso no hubiera avanzado, porque ya estaba, no era así, porque ya se hicieron las compras, y, o sea, ya todo todo eso ya pasó, ¿no? Pero entonces el abogado encontró otro. Entonces en esa traducción, digamos, se cambia un poquito la demanda, ¿no? Se cambia un poquito la perspectiva. Y este grupo en realidad terminó también oponiéndose a la presa. Pero eso es después de la intervención de este abogado y una ONG de San Cristóbal de las Casas que también lo estaba apoyando, ¿no? Como para decir, si quieren algo, este es como el camino, ¿no? Entonces, sí, en esos lenguajes, ahí es donde es fácil perderse ¿no? Y yo no sé, o sea, yo no sé si incluso los brokers ahí logran como entender dónde están, ¿no? O sea, pero que yo cuando llegué tampoco entendí, ¿no? O sea, ¿cómo está esto? ¿Por qué dicen esto? Y luego aquello, o sea, es complicado. Y desde fuera, a través de los periódicos, nada más vemos una parte muy chiquita de lo que está pasando, ¿no? Y confunde en realidad más. Sí. Sí, precisamente eso es lo interesante de que como sociedad civil no nos dan una explicación completa, profunda de lo que sucede en este tema y en ciudades rurales y en el programa para combatir el hambre, en fin, Sí, eh, sí, estoy muy de acuerdo. terrible. Y no sé si sepas en qué ha terminado todo esto. Se empezó en 2013, estuviste en 2014, el punto álgido de Ajá, la negociación. Pasaron sí, 6 años, ya hay una demanda de una empresa sí, transnacional contra la Comisión Federal y el Gobierno de México, a final de sí, cuentas, por claro. no haber hecho esto, Ujú, y todo está en el limbo, y no hay ninguna ujú, explicación sobre la inversión que ya se hizo, que no ha de haber sido poca cosa, sí, y a final de cuentas, pues no hay producto, no hay nada de esto. sí, Sí sabes cuál es sí. la situación actual, se va a seguir haciendo, ya no. No, hay, sí, he estado siguiendo esto. Yo sí tengo la idea que se va a hacer. Algo leí, no me acuerdo bien, pero tengo la idea que decían como en el 2022 se iba a empezar otra vez. Pero no sé, esta demanda, por ejemplo, o sea, es que ese es como también el problema cuando uno se mete como a hacer trabajo antropológico, porque es como, si o sea, cualquier cosa sobre Chicoacel, y fácil lo contesto, pero todas esas marañas entre las empresas y Londres y Chile, así, pues es mucho más difícil acceder a esos espacios. Pero bueno, sí, o sea, si la CFE contrata estas empresas, creo que era una empresa brasileña, y sí, o sea,
entonces hay una demanda porque no pudieron concluir ese trabajo. Entonces, yo no sé si él con ese proceso se podía cerrar como la parte de, creo que se llamaba Omega, la empresa a cargo, eh, la intervención de esa empresa y que se podía como ofertar de nuevo y que pudiera entrar otra. Pero sí, hay muchos conflictos políticos. O sea, este grupo que decía fueron importantes, pero también había todo un conflicto con un sindicato ligado a una senadora. O sea, es toda una maraña y gente de diferentes intereses. O sea, cuando yo estuve ahí, había como 30 diferentes protestas. O sea, durante un año, 30 protestas de diferentes grupos en contra de la CFE. Entonces es una cosa muy complicada. Si se va a poder hacer después, quién sabe, ¿no? Claro, no, y es el La verdad, ejemplo como el aeropuerto de Texcoco y aquellas imágenes que vimos de los pobladores con los machetes, que fue tan cuestionado, luego el mismo aeropuerto el actual enorme que se detuvo, el tren de Toluca, el proyecto que había para el tren de Querétaro, es decir, nunca tuvo el cuidado, vamos a llamarlo de esta manera, el régimen anterior, de evitar toda la corrupción que se dio, de cabildear con los poblados y ver qué era lo interesante para ellos también, no únicamente para las sí, grandes empresas que financiaron las campañas. Lo estamos viendo, es el caso Lozoya, es el caso de la reforma energética que pasa por este lado y las empresas transnacionales que financiaron. Es decir, es algo muy grave. Pero de este punto para adelante, ¿qué va a pasar? Y es algo que te quisiera preguntar. sí. Aprovecho para dar un espacio en el programa y regresamos en un momento, por favor. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Estamos conversando con el doctor Martin Larsson sobre temas muy interesantes de la actualidad y de la realidad de nuestro estado de Chiapas. Eh, Ofrecí antes del corte que, bueno, nos ayudaría a hacer una reflexión de lo que puede pasar desde el punto de vista antropológico y académico suyo, de lo que puede pasar de aquí en adelante, si es que se da este corte con el régimen anterior. Eh, Martín, tú hablas de economía política, de política moral, de estos términos y uno los escucha en el discurso Sí, presidencial a sí. diario en que vamos a tener una nueva moral, una nueva política moral, una nueva moralidad, y pareciera que está llevando, o sea, se dio cuenta de cuál era el sentimiento de la nación, de los pobladores, de la desconfianza contra los políticos y Sí. la corrupción, pero este discurso actual del nuevo régimen puede realmente mejorar las cosas como discurso nada más. ¿O qué crees que hagamos un poco de prospectiva? ¿Qué crees que tú te podrás encontrar dentro de 10 años trabajando otra vez con las comunidades y haciendo este trabajo de campo? ¿Crees que va a tener un Sí. impacto? Em, Es la decir, verdad no sé. O sea, que ya no va a haber ciudades rurales, que ya no va a haber este tipo de proyectos, megaproyectos que afecten y todo. Cuéntanos, hagamos un poco de futurismo. Yo sé que no tienes allí una bola blanca para eso, pero bueno, exactamente. nos arriesguemos. Sí, o sea, sí, a veces cuando miramos para atrás y lo prolongamos hacia el futuro, claro, nunca vemos algún cambio. Puede suceder, ¿no? Yo he visto demasiados como casos negativos como para pensar que, o sea, es difícil ser optimista. Yo suelo ser optimista, pero en este caso es muy difícil para mí pensar que de repente esto va a cambiar. Y eso sería, o sea, ahí también es donde pienso que hay como un espacio más interesante para exploraciones conceptuales, porque este campo, digamos, político es complicado, pero este, eh, esta cuestión de la economía moral maneja, o sea, yo al principio pensaba que era una forma eh, de ligarse como con, o sea, no lo tomaba en serio, ¿sí?
o sea, yo pensaba que era una forma retórica de ligarse con la gente, ¿sí? O sea, mucha gente habla en términos muy parecidos, y o sea, en términos morales. Yo creo que pues, donde yo he trabajado en Chiapas, lo moral así es como se piensa, o sea, digamos, así es como eh, se piensa el gobierno y las políticas públicas. Cómo es la persona, ¿sí? Cuando hice trabajo de campo, criticaba mucho a Manuel Velasco, pero por cuestiones como de carácter, ¿sí? O sea, porque no era fuerte, iba a recibir una bandera de las manos de un militar y, no, y casi se cae. Entonces, esa es la crítica. O sea, es una crítica, no tiene que ver con sus proyectos políticos, tiene que ver con su carácter y tiene que ver con cuestiones morales. Y así yo veo también en los municipios donde yo he trabajado que, o sea, no hay mucha diferencia. Cuando se habla de PAN, PRI, PRD, Partido Verde, son diferentes, o sea, como yo lo he visto, son diferentes grupos, tienen la misma agenda, bajar recursos de gobierno y implementar proyectos de desarrollo, apoyo del café, lo que sea, ¿no? Pero se trata entonces de que lo hagan de manera honesta, ¿sí? Pero digamos, no hay como una discusión muy importante sobre una direccionalidad política. Claro, a nivel nacional sí lo vemos con el presidente actual, que quiere dar un giro, ¿no? Como criticando al neoliberalismo y quiere otra cosa que no sé exactamente qué es. Él lo llama economía moral, lo cual eso para mí, porque yo pienso en una historia, en antropología de historia, o sea, donde tiene un significado, y no sé si realmente es el mismo significado que él le quiere dar a ese concepto, ¿no? Pero sí, ciertamente sí, él conecta muy bien, yo estoy seguro, con cómo muchísima gente piensa en el papel del Estado, el gobierno, etcétera. Y ahí sí tiene como posibilidad de conexión claramente, ¿no? Es todo eso y abre un espacio también para este tipo de críticas a como tecnócratas y así, ¿no? Para bien y para mal. Lo que yo puedo interpretar es que entonces a la mayoría de los chiapanecos lo que nos llama la atención es el carisma, el discurso, el movimiento ante la Cámara por parte de nuestros gobernantes, pero no tenemos idea de cuáles son las políticas públicas, el proyecto de desarrollo, el aprovechamiento de los recursos, el cuidarlos, el que sea para beneficio de la población. Esto nos habla Sí, de la falta de educación, de formación, de tener... Es que yo no sé si alguien de la academia de pronto se pone a pensar, bueno, este señor muy respetable, campesino, de Chicoacén, pues su visión es lo que diariamente ve, ¿no? Tomar la lancha, ir a pescar, regresar, estoy haciendo un ejercicio, por supuesto, de lo que es su vida, sí, cotidiana, sí, ¿no? no, sé que Ver no la creo que tele, sea ver así el canal para, 13, sí, pero sí. cenar y luego dormirse y ya, y no está pensando en la teoría política de Hobbes, ni de Locke, ni de nadie Ah, más. claro. Entonces, la academia, la educación sería fundamental para esto. Híjole, no sé, es difícil, es difícil como traducir el análisis en como acción política, ¿no? No sé, yo pienso que no, o sea, ese tipo de lectura moral no sé si esté tan mal, o sea, en el contexto, ¿sí me explico? Es que así es como se maneja, es como una lectura realista, me parece. No, o sea, se podría cambiar, no sé, ¿no? Pero me parece que es como, creo que sí es importante que sean honestos. O sea, digo, creo que eso podría ser más importante que cualquier otro proyecto político. No sé, o sea, no sé, entonces no sé si es realmente y ahí es otra cosa, como muchas veces terminamos, bueno, yo pienso en los medios de comunicación donde sí, es que la gente no sabe, o así, ¿no? Entonces, la educación. Cuando yo pienso, o sea, a quien yo he dirigido mis artículos no es así como a la gente para que se eduque, ¿no? Es para que los que llevan a cabo proyectos puedan entender mejor con quién están trabajando, cómo piensan, ¿no? O sea, Mm, ahí creo que es donde se necesita más bien un cambio, ¿no? Es su forma de ver las cosas. Pero bueno, claro. o No, sea, sí, es que igual se puede pensar en diferentes tipos de cambios, pero estoy pensando que
que la educación a final de cuentas no es garantía de moralidad y honestidad. Digo, expresidentes con grandes honores y doctorados en Harvard y ser parte de los Claro. Chicago Boys, pues terminaron siendo unos enormes Sí, pillos. exactamente. No lo digo yo, eso se dice en los Ujú. medios y Vox Populi. Sí, Entonces exactamente. eso no es el remedio tampoco. Em, Doctor Martin Larsson, ¿tus orígenes son suecos? ¿Tus padres son suecos? Así es, ¿Sí? Ya. así es. ¿Y Sí. por qué te pregunto esto? Ujú. Porque cuando uno se refiere en México a, bueno, es que aquí somos mexicanos, no somos, y para referirnos a un pueblo que sea así, casi casi pulcro en su actividad diaria, perfeccionista y cuidadoso, decimos pues los nórdicos o los suecos, ¿no? Sí, ¿Qué visión tiene un sueco finlandés. cuando está de pronto en Chiapas y ve esta realidad? Compártenos. Bueno, pues sí, yo creo No te que para escuchamos mí bien, perdón, creo eso... que Ah, tu micrófono no está lo suficiente de sonido. a Ya, ver, ¿ahora sí? ahora sí, Sí, gracias. yo creo que para mí ha sido muy interesante trabajar en Chiapas, justamente porque hay mucho contraste, ¿no? Eh, entonces hay mucho que, yo creo que por eso he tenido que estudiar, no sé, 20 años, porque hay tantas cosas que no he entendido de Chiapas. Pero también es muy productivo, porque también son cosas que yo creo que la gente que vive en Chiapas este, no cuestiona, ¿no? Por ejemplo, este término de política, pues claro, es porque es inmoral y así, ¿no? Pero este tiene implicaciones conceptuales, se puede relacionar con teoría política, etcétera, ¿no? Pero sí, claramente hay muchas cosas que son diferentes, cómo funciona la organización social, los políticos, o sea, ahorita estamos con una situación aquí de deportaciones dudosas a una campaña política. O sea, en Suecia me acuerdo de dos ministros que tuvieron que renunciar a poco tiempo de empezar porque no habían pagado impuestos eh, por 2000 tuvieron que renunciar. O sea, aquí estamos hablando de millones de pesos por el caso de Casa Blanca. O sea, de casos hay bastantes, ¿no? Pero nunca hay como una renuncia. Es muy difícil que haya como una responsabilidad así, ¿no? O hasta que se salgan, los meten al bote tal vez, ¿no? Y así. Entonces, sí, todo eso, digamos que eh, es muy diferente, es muy diferente. Pero sí, toda la forma de pensar, ahorita que platicamos sobre la formación aquí, yo creo que la Iglesia Católica ha tenido un papel muy importante y la teología de liberación ha tenido un papel muy importante en Chiapas. Y eso también es algo que, si no se entiende esa parte, o sea, Suecia es una tradición protestante, que son tan protestantes que ya nadie cree en Dios, ¿no? Pero bueno, en Chiapas también son protestantes, yo creo que se ve diferente. Pero digamos, esa es otra cosa que yo he tenido que ver más de cerca. ¿Qué es eso del catolicismo? No entiendo nada. ¿Qué es esto, no? Sí, hay muchas cosas diferentes. Luego, bueno, yo tengo 20 años, eh, lamentablemente ya me chocan menos cosas. Yo creo que es bueno que haya como esa sorpresa. Para mí siempre ha sido un impulso importante para investigaciones, ¿no? Así como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Sí. Claro, sí, es que, bueno, no había tenido oportunidad de escuchar la opinión de un sueco con respecto a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué le puede asombrar? Porque, al final de cuentas, yo creo que hablabas de algo de que, bueno, ya son tan protestantes que no creen en Dios. Aquí somos tan católicos que seguimos creyendo en los partidos, por ejemplo, al final de cuentas, y las promesas que cada vez nos dicen y las volvemos a creer. Y eso afecta la realidad y la actividad social y económica del Estado, sin lugar a dudas. Yo no sé si esta purga que se está dando, porque pues es una purga moral, porque estamos sabiendo de los escándalos de corrupción, las grandes cantidades de dinero que han pasado por las manos de los políticos, han quedado en sus bolsillos, pero tampoco estamos viendo el ejercicio de la ley, ¿no? Que ese es otro asunto. O sea, yo no sé si sirva esta casi casi como una actividad de la época de la colonia de la Inquisición, en que se dicen los pecados y unos se culpan y se autoculpan con tal de librar el castigo, pero
hacia futuro va a resolverse este tema. Digo, en verdad que es complicado y da Es, pena porque pues mm, es un estado tan es, rico, tan, no sé, mm, puedes decirlo tú. sí, yo creo que ahí es donde el tema del énfasis en la moral resulta complicado, porque eh, se justifica más allá de las leyes y las instituciones, ¿no? Eso hace que se vuelve como medio impredecible la actuación del Estado y se justifica, siempre hay justificaciones que van más allá de las leyes. Eh, sí, claro, desde esa perspectiva sí podríamos pensar que sería bueno como apostar más por las instituciones, ¿no? Pero bueno, y por, pues, o sea, la importancia de las leyes. O sea, yo también pienso en un comercial que yo veía un tiempecito en Perú, hice un intercambio allá, y pasaba un comercial donde decían como a la policía se le respeta o algo así. O sea, si se saca eso en un comercial es porque nadie respeta a la policía, ¿no? Y lo mismo podemos decir con las leyes, o sea, o hay letreros aquí que digan, pongan atención en los letreros o cosas así, ¿no? Respeten en las carreteras, o sea, eh, es Sí, como, la ok, señalización, o respete sea, las señales. exactamente, exactamente eso, sí. Entonces, sí, eso creo que sí tiene que ver con una idea también o sea, tiene fundamentos también filosóficos, pienso yo, tiene esa relación con ideas de derecho natural y, o sea, que va más allá de los derechos positivos y hay cosas positivas ahí y hay cosas negativas como, mm, sí, como esta idea de que se puede siempre justificar, ¿no? Y más allá, y siempre hay como excepciones porque el caso y así, ¿no? Y ahí sí son más cuadrados en los países nórdicos, Alemania por ahí, diría yo. Si no hay tanta flexibilidad, ¿no? En estos asuntos. Entonces, pues sí. Uno se puede frustrar por otras cosas ante esa inflexibilidad, ¿no? Como no se dan cuenta, o sea, es una locura en este caso y lo siguen sosteniendo. Entonces, sí, es difícil como decir, no, si solamente funcionan las decisiones, las leyes y todo eso, y todo el mundo, pues todo sería excelente, ¿no? Tampoco estoy tan seguro de eso, pero bueno, tal vez haría falta un poquito más de poder de las instituciones y no ese eh, no sé, presidencialismo, por ejemplo, ¿no? Es medio complicado, ese énfasis en la moral, o sea, tiene esas partes. Digo, o sea, puede ser una cuestión muy realista en este momento, pero también sí no es muy difícil ver los problemas que implica ese énfasis en la moral. Doctor Larson, estás comentando esto, quiero hacerte la siguiente pregunta. Resulta una carga muy pesada, por ejemplo, en Suecia, que es tu experiencia, la presencia del Estado, de las leyes, de los reglamentos en el individuo. Es muy fuerte el individualismo en Suecia, ¿no? Claro, a veces exageramos ahí también y se piensa que la familia no importa para nada, ¿no? Claro que sí, yo hablo con mis papás todos los días, etcétera, y creo que si hay relaciones ahí también son importantes, se heredan también riquezas de cosas por el estilo, pero sí, punto de partida es muy individualista, los hijos, no sé, tienen que saber, no sé, a qué edad, pero de repente ya no hay apoyos y cosas así, ¿no? O sea, ya es la vida de uno y cosas así, ¿no? Pero es con el Estado siempre, es como el vínculo con el Estado y el Estado benefactor. Entonces, sí, tiene que ver mucho como con las relaciones de día a día, como cómo se piensa, sí, la propia persona, como esta autonomía es como muy, muy importante allá. Sí, no sé. Y sí, o sea, a mí en lo personal no me gusta mucho, ¿no? Y hay como, eh, yo creo que hay una diferencia, o sea, tal vez corre el riesgo ahora de como sobresimplificar las cosas, pero creo que es eh, eh, bastante interesante, como cuando hemos ido a Suecia, cuando fuimos la primera vez, sobre todo, a mi esposa le preguntaban todo el tiempo qué hacía, o sea, en qué trabajaba. Y ella, pues, que todo el mundo me pregunta en qué trabajo, ¿no? Y aquí es como,
cómo te apellidas, ¿no? Para ubicar, yo pienso, es mucho más así, como de qué familia, ok, ya conozco, entonces eres la sobrina de no sé quién, ¿no? Entonces se ubica como en la familia y allá es como en relación al trabajo, lo que tú haces, Claro. eso es como quién eres. Eso crea una presión fuerte por tener un empleo digno, ¿no? Sí, ¿No? y aquí la Porque diferencia es, ¿cómo te eso no se apellidas? supone, ¿no? Ah, ya, no necesitas trabajar, dedícate a la política. Ándale. Sí. Sí, exactamente. Bueno, la segunda parte de mi pregunta era, ya me explicaste de Suecia, ahora explícame cómo es tu visión en el caso de Chiapas, cómo ves la presencia del Estado o una falta de Estado o más disperso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como yo he estudiado proyectos de desarrollo sobre todo, este, el Estado siempre está muy presente. Seguramente hay, o sea, si uno estudia otros temas, seguramente el Estado está mucho más ausente. Para mí siempre está presente y a mí me da la sensación de que el Estado está siempre más presente entre los grupos con menos recursos, ¿no? Eh, no siempre de manera directa y muchas veces se da también a través de organizaciones, que es como una presencia ahí rara, porque digamos que las organizaciones negocian siempre con el gobierno, son los que canalizan los proyectos, al mismo tiempo que negocian y así, ¿no? Pero, digamos, el Estado también entra así en la cotidianidad de la gente. Entonces, pues no sé qué decir como siempre a futuro me cuesta como más, ¿no? Decir algo sensato porque se vuelve, o sea, una cosa es lo que estudio y otra cosa son como las proyecciones que uno podría hacer es mucho más difícil y me siento como, no sé, como con ese poder moral de decir mucho sobre eso. Pero yo sí creo que el Estado está bastante presente en Chiapas, ¿no? En los lugares donde yo he trabajado. Ujú. Y es una presencia problemática, desde luego, ¿no? No es como gratis. Ahorita mientras estaba escuchando, justamente estaba yo dándome cuenta de cómo en tu formación distinguiste muy bien lo que yo opino, lo que yo siento, lo que yo veo y lo que la academia me da a entender. Nosotros los mexicanos en nuestra idiosincrasia somos todo Bueno, íntegro, es decir, si yo discuto contigo en este momento podemos acabar en pleito, porque no tenemos claro que estamos discutiendo ideas y que después nos podemos ir a comer juntos tranquilamente. No concordamos en las ideas, pero concordamos en la amistad. Y es muy simpático constatar ahora contigo y tu formación nórdica este tipo de cosas que me imagino que ha de ser sorprendente. Ojalá un día haya la oportunidad de que yo pueda convivir unos cuantos años también en un país nórdico para que sean revelaciones y cosas sí, también de mí seguro, sí, mismo, ¿no? Doctor, sí, pues no seguro. sé si quieras agregar algo Sí, sí, más, la verdad muy o sea, interesante esta charla. no, no, nada, no, nada más iba a decir eso, que yo creo que sí, eso, o sea, la antropología, digamos, clásica siempre se movía a otros lados, muy lejanos, ¿no? Y podríamos pensar como, ay, es que buscaban lo exótico, pero yo creo que lo fundamental está ahí en ese choque, y creo que esos choques son muy productivos, entonces yo creo que sí, o sea, yo no podía estudiar Suecia también como estudio México, ¿sí? Porque ahí no me interesan tantas cosas en Suecia, ¿sí? Pero Claro, un mexicano yo creo que sí. Entonces, claro, y ojalá que sí alguien algún lo día decías me muy puede, bien hace me rato, puede dice, contar sobre Suecia. yo estoy a gusto en México, por esto estoy acá, no estoy Sí, allá y todo, ¿no? Creo que también eso beneficia nuestra sí, autoestima exactamente, sí. como mexicanos, como chiapanecos, de darnos cuenta de que tenemos una gran riqueza, por lo menos antropológica, arqueológica, naturalmente, Sí, y ya será trabajo sí, de cada uno humanamente, ¿no? Pues doctor, sí, muchísimas gracias. La verdad es sí, es un que lugar increíble. A mí me encanta. Muchas gracias. qué generoso eres, sabemos que estás muy ocupado y siempre tienes las puertas abiertas en Entre Tejas TV para compartirnos tus Muchas hallazgos, gracias. tu experiencia académica y todo este tipo de cosas que son humanas y muy importantes. Y muchísimas gracias a ustedes que nos Bueno, muy bien. acompañaron en esta edición de Entre Tejas B. Ojalá tengamos oportunidad de vernos a la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego.